La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se sentía pesada, como si incluso el aire tuviera miedo de moverse, mientras todos los ojos permanecían clavados en la empleada. Ella no había dormido en toda la noche. El miedo se sentaba en sus ojos, como si el mundo entero la hubiera elegido como culpable sin piedad. El juez se veía frío y distante, con los dedos descansando sobre un archivo que llevaba una decisión capaz de aplastar su vida entera. La gente en la parte de atrás susurraba suavemente, el tipo de susurros que dicen, alguien ya ha sido juzgado pobre e incorrecto. La empleada seguía diciendo, ella no hizo nada. Pero su voz débil se desmoronaba antes de llegar a alguien que verdaderamente importara allí. Su ropa era vieja, las manos temblaban, la cabeza baja como si la pobreza misma hubiera entrado en la sala del tribunal como el verdadero crimen. El juez dijo, la evidencia es clara. Y en ese momento, se sintió como si todos escucharan el sonido de su esperanza romperse. Entre la multitud estaba sentada una niña joven respirando rápido, su pequeña cara tensa de miedo, ira y algo más, ¿verdad? Ella pertenecía a una familia rica, sin embargo no había orgullo en su rostro, solo el peso pesado de algo que ella sabía. Ella miró a su madre en busca de apoyo, pero su madre bajó los ojos como si la verdad fuera demasiado cara para hablarla hoy. El juez señaló al guardia para que se llevara a la empleada, y sus piernas casi cedieron mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor. Entonces, de repente, la niña joven se levantó de su asiento, dando un paso adelante, y la sala del tribunal entera pareció dejar de respirar. El sonido de los pequeños pasos de la niña hizo eco a través de la sala del tribunal, cada paso cortando a través del pesado silencio. La gente miraba con confusión, preguntándose por qué la hija de una familia rica estaba caminando hacia adelante durante un momento tan serio. El juez frunció el ceño, claramente molesto por ser interrumpido, pero había algo firme y sin miedo en los ojos de ella. En su mano, sostenía un teléfono con fuerza, como si ese pequeño dispositivo llevara una verdad demasiado grande para que la sala la ignorara. Ella se detuvo donde el juez podía verla claramente, y cada persona allí se inclinó hacia adelante, con miedo incluso de respirar. La empleada levantó lentamente la cabeza, una pequeña chispa de esperanza parpadeando en sus ojos llenos de lágrimas por primera vez. La voz de la niña era suave pero firme. Señor, usted está a punto de castigar a la persona equivocada, dijo ella con coraje. Una onda se movió a través de la sala del tribunal. Las sillas chirriaron mientras la gente se enderezaba, sintiendo que la historia giraba repentinamente. El juez preguntó bruscamente, ¿entiendes lo que estás diciendo? Pero por primera vez, la duda se escondía en su tono. Ella asintió, su dedo flotando sobre la pantalla, el corazón acelerado, pero su decisión más fuerte que su miedo. Su madre intentó detenerla con la mirada, pero no dijo nada, porque detener la verdad puede costar más que el silencio. Entonces la niña levantó su teléfono hacia la corte y dijo, todo está grabado aquí. Esto muestra lo que realmente pasó. La sala del tribunal cayó en un silencio más profundo, del tipo que llega cuando la gente siente que la historia está a punto de cambiar. Todos los ojos se fijaron en la pantalla del teléfono como si esa pequeña luz sostuviera el futuro de alguien, la libertad de alguien. La cara del juez ya no estaba tan firme. Una leve tensión apareció, algo que él no podía ocultar completamente. La niña presionó play, sus manos temblando, sin embargo su coraje se mantenía más fuerte que el miedo temblando dentro de ella. El vídeo mostraba la sala de estar de la casa el mismo día, la misma hora cuando la empleada fue acusada de robar. Desde el ángulo de la cámara, todo se veía claro, y la gente se inclinó hacia adelante, con miedo de perderse incluso un segundo. La empleada apareció en el cuadro, caminando hacia la cocina, con las manos vacías, su rostro tranquilo e inconsciente. Entonces otra figura entró en la pantalla, y la madre de la niña de repente se cubrió la boca en shock. Era un pariente de la familia, alguien en quien todos confiaban, alguien a quien nadie había pensado jamás cuestionar. En el vídeo, él abrió el gabinete, tomó la caja de joyas, y rápidamente la escondió dentro de su abrigo. Un jadeo se extendió por la sala del tribunal. La gente se miró entre sí, la verdad golpeando como una tormenta repentina. La mano del juez se congeló sobre el archivo, y el color lentamente se drenó de su cara mientras la realidad se cerraba sobre él. El juez ordenó rápidamente que se detuviera el vídeo, pero era demasiado tarde. La verdad ya había llenado la habitación. Su garganta se secó, los dedos rígidos contra el archivo,
el control resbalándose frente a todos los que lo miraban. El fiscal intentó hablar, pero no salieron palabras claras porque la grabación ya había dicho suficiente. La gente en la parte de atrás ya no estaba mirando fijamente a la empleada. Ahora sus ojos estaban fijos en el hombre con el poder. La madre de la niña comenzó a llorar suavemente, dándose cuenta de que el silencio había sido su mayor error todo el tiempo. La empleada estaba de pie con las manos cruzadas, todo su cuerpo temblando. Sin embargo, una tenue luz de alivio comenzó a aparecer. El juez pidió agua, su voz más débil ahora, el orgullo rompiéndose bajo el peso de la verdad visible. El vídeo se reprodujo de nuevo, y esta vez cada segundo se sentía más fuerte, más claro, imposible de negar. La cara del pariente fue reconocida, y un oficial de policía asintió, confirmando la identidad sin dudarlo. El secretario del tribunal escribía rápidamente porque la historia había girado, y cada palabra ahora conllevaba un peso serio. La niña joven se quedó quieta, el pecho subiendo rápido, como si hubiera cargado una carga mucho más pesada que su edad. El juez agarró el brazo de su silla, y por primera vez, el arrepentimiento era claramente visible en sus ojos. El juez tomó una respiración larga y miró a la empleada, la mujer a la que casi había enviado a prisión sin duda. En ese momento, sintió el peso de cómo una decisión apresurada podía enterrar una vida inocente en la oscuridad. La atmósfera había cambiado. La gente ahora miraba al estrado de la justicia, no con confianza, sino con preguntas duras. El fiscal admitió silenciosamente que la nueva evidencia cambiaba todo, aunque la confianza se había ido de su voz. Un oficial de policía dio un paso adelante, confirmando que el vídeo era claro y el verdadero ladrón había sido identificado. La empleada se derrumbó, llorando, las lágrimas cayendo rápido, años de miedo y humillación saliendo todos a la vez. La niña se giró y encontró los ojos de la empleada, un intercambio silencioso de gratitud pasando entre ellas. El juez se tocó la cara lentamente, la vergüenza subiendo, dándose cuenta de lo cerca que había estado de destruir su vida. Ordenó al guardia que retrocediera y anunció que la empleada debía ser liberada inmediatamente. Sin cargos. Un murmullo se extendió por la sala. La gente recordó en ese momento que ser pobre no es un crimen. La madre de la niña la abrazó fuertemente, con lágrimas en los ojos, orgullo y arrepentimiento mezclándose dolorosamente en su corazón. Pero la historia no había terminado. Porque dentro del juez, una culpa pesada apenas había comenzado a crecer. El juez se enderezó en su silla y acercó el micrófono, la sala sintiendo que algo serio venía. Él admitió que había revisado la evidencia demasiado rápido y casi condenado a una mujer inocente sin cuidado. Su voz había perdido su autoridad, reemplazada por un arrepentimiento que temblaba a través de cada palabra que forzaba a salir. La empleada estaba de pie en silencio, con las manos aún temblando, su cuerpo aún no libre del miedo al que acababa de sobrevivir. Mirándola, el juez dijo: «Hoy, este tribunal le debe una disculpa». Y la sala cayó en shock. Muchas personas bajaron la mirada porque los hombres poderosos rara vez inclinan la cabeza después de cometer tales errores. La niña joven soltó un suspiro profundo, la pesada presión en su pequeño corazón finalmente comenzando a levantarse. Su madre sostuvo su mano fuertemente, el orgullo ahora más fuerte que el miedo que una vez la había mantenido en silencio. La policía trajo al verdadero ladrón hacia adelante, con la cabeza baja, la confianza ida, expuesto por una verdad simple. Las lágrimas aún llenaban los ojos de la empleada, pero ahora llevaban dignidad regresando, no solo dolor yéndose. El juez ordenó que el registro mostrara que la acusación era falsa, y la empleada quedaba totalmente absuelta. Sin embargo, un pensamiento se quedó en su mente. ¿Cuántos otros sufren en silencio sin alguien lo suficientemente valiente para levantarse? La sala del tribunal se vació, pero el impacto de ese día se quedó atrás, tallado profundamente en cada corazón presente. La empleada salió a la luz del sol, y por primera vez en días, la luz se sentía como misericordia, no miedo. Ella se inclinó ligeramente y bendijo a la niña joven, rezando para que su vida siempre estuviera del lado de la verdad. La niña la abrazó fuertemente, como si ambos dolores se entendieran el uno al otro sin necesitar palabras. Su madre estaba cerca llorando, dándose cuenta de que el dinero no significa nada si faltan el coraje y la honestidad en casa. El juez permaneció sentado solo por un largo tiempo, el archivo cerrado ante él, pero su conciencia abierta de par en par. Él entendió que un veredicto nunca es solo tinta sobre papel.
Escribe directamente sobre vidas humanas para siempre. El verdadero ladrón fue llevado lejos, su cabeza baja recordando a todos que las mentiras no pueden esconderse para siempre. La gente regresó a casa, pero el vídeo y ese momento se mantuvieron vivos en sus mentes como una lección duradera. Esa noche, la niña miró su teléfono, asombrada de cómo algo tan pequeño había salvado una vida entera. La empleada rezó antes de dormir, recordando no la corte, sino el corazón puro de la niña que habló. A veces la verdad llega en una voz pequeña, pero cuando se levanta, incluso los poderosos son forzados a inclinarse. A la mañana siguiente, toda la ciudad estaba hablando de cómo una niña joven se levantó y cambió el destino de alguien. El vídeo se esparció por todas partes en línea, pero no fue solo viral. Estaba despertando algo en los corazones de la gente. La empleada se sentó en su pequeña casa. Sin embargo, por primera vez, sintió que su dignidad estaba a salvo y verdaderamente vista. Su hijo se sentó a su lado sosteniendo su mano. Como si la sombra de miedo que vivía allí se estuviera desvaneciendo lentamente. Ella seguía pensando, si esa niña se hubiera quedado callada, su hogar, su familia, todo podría haber sido destruido. En la escuela, otros niños miraban a la niña con respeto silencioso, pero su rostro llevaba calma, no orgullo. Su maestra la elogió gentilmente, diciendo, la verdadera educación es defender la verdad, incluso cuando se siente aterrador. En casa, su madre la abrazó más tiempo de lo habitual, el muro de silencio entre ellas finalmente desaparecido. En su oficina, el juez se sentó solo y comenzó a escribir su renuncia. Su corazón demasiado pesado para ignorarlo. Él se dio cuenta de que el poder sin justicia se convierte en otra forma de daño, sin importar cuán oficial parezca. El verdadero cambio no sucedió solo en la corte, sino en las mentes, aprendiendo que incluso los pobres merecen ser escuchados. Desde ese día, la gente decía que no fue solo un teléfono lo que ganó. Fue el coraje de una niña.